Pues nada, buenas tardes y bienvenidos. Os venimos a hablar hoy de riesgo y rentabilidad en este producto turístico o de alojamiento flexible, como lo queremos llamar. Y tenemos hoy tres verdaderos expertos para que nos cuenten un poco desde su área, que hay unos operan principalmente turístico, pero en el caso de Carlos opera mucho más productos. Y juntos yo creo que suman como 75 años de experiencia y creo que se pueden presentar ellos solos. Empieza tú, Nuno, si te parece. Vale, buenas a todos. Perdón si me voy a repetir porque estuve en otro panel, pero mi nombre es Nuno, soy cofundador y co-CEO de Field Group, que estamos basados en Porto, Portugal. Empezamos en 2009 en Short Term Rental, gestionábamos apartamentos aislados en edificios residenciales, pero en los últimos 15 años hicimos un camino por lo que llamamos ahora hospitalidad vertical. ¿Qué tenemos? Tenemos compañías de movilidad, tenemos traslados, tenemos tours. Gestionamos edificios enteros en entorno urbano en Porto, Lisboa y São Paulo. Tenemos también entorno naturaleza con villas y tenemos también barcos para animación turística y al final también espacios de coworking y hacemos lo que llamamos vertical buildings, edificios verticales donde tenemos en las plantas altas service apartment y en las plantas bajas coworking. Y ya esto. Ya está. Y ahora Ricardo, de Limehome. Muy buenas. Yo soy Ricardo Fernández, soy el director general de Limehome en lo que es el sur de Europa, España y Portugal principalmente. Y Limehome es un operador de serviced apartments, ahora también parte hotelero, o sea que enfocado en lo que es hospitality y corta estancia. Somos de origen alemán, fundada hace 8 años. O sea que crecimos de Alemania y España y ahora estamos presentes en 12 países en Europa, donde operamos 3.500 aproximadamente apartamentos y tenemos una cartera de 10.000 apartamentos. ¿Y tú, Carlos? Bueno, yo soy Carlos Escoda. Buenas tardes a todos. No sé. Bueno, venga. Bueno, soy Carlos Escoda, soy consejero delegado de Smart Rental Group, cadena fundada hace 10 años en Madrid, y hoy presentes en 4 países. Nos dedicamos empezamos con co-living, con el concepto de co-living, de ahí incrementamos al service apartment, del service apartment incrementamos al hotelero, al hostel, al senior living, al flex living y a las residencias de estudiantes. Alojamiento flexible. O sea, a cualquier cosa que uno pueda dormir. Hoy operamos unas 5.000 habitaciones, 4 países, unos 500 empleados en la compañía y bueno, nada, eso, ¿no? Esa era mi presentación. Está bien, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, empecemos. Ya sé que cada uno, tú operas todo tipo de productos, pero Ricardo y Nuno es más turístico, entiendo. Pero ¿qué criterios definen la elección de un modelo de gestión de un edificio de apartamentos, de flex o de enfocarlo como veáis? Vale, entonces que voy a intentar ser directo a contestar. Tenemos diferentes modelos por compañía. En lo entorno naturaleza hacemos un modelo de gestión en exclusividad y miramos más por la calidad, no tanto por la cantidad de villas que estamos gestionando. En lo entorno urbano... Producto residencial, ¿no? Estás hablando en... No, vacacional puro. Y el entorno urbano solo gestionamos edificios completos, lo hacemos a través de un modelo de alquiler de renta fija o renta variable y hacemos corto plazo, pero también mid-term y corporativo, muchísimo ahora. Por ejemplo, São Paulo es casi 100% corporativo, no tienes vacacional. Sí. Vale. Ricardo. Para nosotros tenemos un modelo muy sencillo donde no somos propietarios de ninguno de los edificios. Nosotros arrendamos a largo plazo, entre 10 y 30 años, edificios enteros, desde 10 apartamentos hasta 150 apartamentos. Casi todos nuestros contratos, ya sea en Alemania, Francia, España, Italia, son contratos de una renta fija, donde trabajamos pues, con promotores, con socimis, con fondos, con patrimonialistas, con particulares que tienen edificios enteros y quieren de una profesionalización
y de una digitalización en todos los procesos, sin personal, todo digital. Con el tiempo hemos empezado, que yo creo que es parte un poco de la conversación que podemos tener, a hacer cada vez más contratos de renta fija más renta variable, por casuistas del mercado, porque nos ha acompañado yo creo que 2-3 años muy buenos de crecimiento en ADR. Y últimamente pues cada vez hay más conversación en un grupo de empresas como nosotros que no hemos hecho lo que son contratos de gestión tradicionalmente, ¿vale? Lo que hace más el hotelero. Al final esto es pues, riesgo-beneficio y eso cada vez estamos más en ese tipo de conversaciones, aunque nuestro modelo de negocio es una renta fija o una renta fija variable a muy largo plazo. ¿Explicas tú, Ricardo, si no te importa, qué diferencias hay entre un contrato de gestión y riesgos? O sea, los riesgos que tiene un propietario versus un contrato de gestión. Vale, sí. Por simplificarlo, voy a ir a los dos extremos. En un contrato de renta fija, el propietario nos construye un edificio o nos da un edificio y le garantizamos una renta. Le da igual si ganamos 100.000 euros, 1.000.000, 200.000 o si no ganamos nada. Le garantizamos esa renta. Obviamente, tiene que tener una confianza y un respaldo en que la compañía vaya a pagar. Y después ahí todo el beneficio viene al operador, en este caso Limehome, y asumimos 100% del riesgo. Ricardo, déjame saber. Y las licencias son de vosotros, la licencia de actividad. En esos casos, de nosotros sí. Son así. Habrá que negociarlo. Cuando hago una agenda fija... Habrá que negociarlo. Yo sé que Sí, bueno, el tema de las licencias es que cambia tanto de país en país, de ciudad, de comunidad en comunidad, pero es el operador el que está asumiendo el riesgo, ¿vale? Aunque en algunos países... Aquí no hay como en un París un fondo de comercio que tú le compres al operador. Aquí la licencia, si tienes un buen asesor, es mía como propietario y el operador me alquila, pero el día que se vaya, se va y se lleva a los empleados, por favor. Sí, en Portugal es diferente. En Portugal la licencia es para la actividad, no para la propiedad. Y por eso es importante que tiene la licencia. Sí. Claro. Bueno, ahora el decreto de aquí obliga a la gestora de bienes de uso turístico suelta también o bloquea por el nombre de gestor. Del gestor. Que no lo estamos haciendo todavía, pero... No, aquí el problema es el día que los tienes que echar, ¿sabes? Que tiene un poder de negociación el operador sin haber puesto un euro que no sé... Bueno, en el caso de Andalucía es por hacerlo responsable un poco de las obligaciones en el decreto de... Bueno, mientras la licencia vuelva a mí sin ningún coste y todo esto... Todo... Sí, y yo soy a decir esto porque muchos fondos inmobiliarios no quieren tener el riesgo de la actividad, no quieren tener el riesgo de tener la licencia de la actividad porque no son expertos en eso, nosotros lo somos. O sea, por simplificar, ahí es todo el riesgo, al operador. Tanto económico, legal, en un contrato de renta fija tradicional, es el operador. Ahí todo cabe. Y en el otro extremo es lo que es el contrato de gestión, el management contract, que es algo muy típico en el hotelero, sobre todo, no tanto en España, aunque lo es, pero sobre todo en el extranjero, donde el propietario construye algo y usa de alguna manera o utiliza los servicios del operador, tanto de revenue, operaciones, absolutamente todo, y el beneficio final se lo divide entre el operador y el propietario. Entonces hay cero riesgo para el operador. Obviamente hay bastante menos beneficio para el operador. ¿Por qué esto no es tan común en nuestro sector con nuevas empresas que han surgido? Porque al final no tenemos la confianza que tiene un Marriott, un NH, un Hilton, y entonces es normal que todos empecemos con los contratos de renta fija. Bueno, probablemente me repita, ¿no? Nosotros operamos... No, pero está bien que hables de todos. Dentro del portfolio que operamos, os diría que casi todo es en arrendamiento y casi todo es en arrendamiento fijo. Cuando entramos a valorar el arrendamiento variable, siempre lo enfocamos sobre los ingresos, no sobre el GOP. Es una cuestión muy clara. Hoy opero casi unos 200 propietarios distintos y no quiero tener que me cuestione el propietario si tengo un recepcionista o si los amenities son más caros y más baratos. Es por eficiencia de mi tiempo casi principalmente, ¿no? Luego operamos activos en management. Cada día se está atendiendo más al management. Y dentro de lo que estabas comentando,
vemos ciertas diferencias en el inversor dependiendo de la modalidad de activo. Operando hoteles, esto está mucho más habituado, ahora lo estamos viendo en el Service Apartment, pero, por ejemplo, cuando nos vamos a co-living, senior living, flex living, pues en algunas de estas modalidades ya empieza a tender más o a rentas o más a managements. Bueno, todo depende de la tipología de inversor. Nosotros, por ejemplo, operamos el mayor senior living de España. Dentro del senior living, pues principalmente prefiero irme a un management. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio nuevo, un modelo de negocio incipiente, un modelo de negocio en el cual yo alquilo un dinero fijo todos los meses que está en el mercado, que es un precio de mercado, y tengo que vigilar mis costes y es fácil calcular cuáles son las rentabilidades de cada uno. Distintos en la corta estancia, que tiene el efecto del revenue management, ¿no? Que eso te va cambiando muchísimo más, por lo cual las rentabilidades son otras. Eso, en definitiva, es lo que estamos haciendo, en donde nos estamos focalizando principalmente. Dicho esto, las rentabilidades vienen dadas o el tipo de contrato no solo viene por el producto, sino vendrá dada por el tipo de inversor. Yo al equipo de expansión siempre les pregunto hablad con el inversor, hablad con la contraparte. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus objetivos? No es lo mismo un family office patrimonialista que se quiera quedar por vida con el activo, no es el mismo un fondo de inversión que quiera salir, o no es lo mismo una SOCIMI, porque una SOCIMI está claro qué tipo de contrato va a querer, que será una renta, por sus formas, por su financiación y por su tema de impuestos. Por lo cual, ya te lo vendrá dado. Entonces, si me dices, ¿estás teniendo más renta fija en un modelo que en otro? Bueno, podría ir vinculado a qué tipo de inversor está tendiendo más a un tipo de modelo o a otro. Entonces, cuando hemos visto que el COVID ha ingerido suficientemente en nuestro día a día, hemos visto que han pasado, veníamos de inversores donde la renta fija era lo que les interesaba, sobre todo en España. Alemania pasa algo muy parecido. Luego hay otros países como Estados Unidos, que es distinto, ¿no? Cuando hemos tenido el COVID, cuando realmente el zapato aprieta, vemos que aprieta para todos. Por lo cual, automáticamente, que ha visto el propietario, ha visto que cuando realmente las cosas van mal, me va a tocar bajarme también o ajustarme. Y cuando las cosas van bien, como tengo una renta fija, no voy a estar en esa oportunidad. Por lo cual empiezan a cuestionarse por qué no nos vamos al management o a otro tipo de modalidades. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Aquí yo el problema que veo con esto, dependiendo del tipo de modalidad, es cómo se financia el propietario, ¿sabes? O sea, muchas veces estoy seguro que habría 1000 inversores que invertirían en management, pero el banco le dice, don Manuel, si usted quiere financiación, arrendamiento y fijo, por favor, que aquí en el Sabadell no entendemos de management. O cualquier otro banco, perdón por haber dicho Sabadell. Pero déjeme acrecentar, porque hay algo que está creciendo muchísimo y que se adapta muy bien a lo que estamos hablando, que es el Build to Rent y el Build to Suite. Los proyectos ahora ya empiezan a ser construidos, proyectados con un objetivo muy claro, que es de alquilar a largo plazo para rentabilidad. Y eso es muy importante porque no es hacer algo y después voy a ver lo que... ¿Para qué da eso? No, es proyectar, es las cosas ser hechas bien... Yo decir aquí, lo de los bancos está claro, pero también hay que tener en cuenta es cuánto se cree el propietario el inmueble que tiene. Totalmente. Si yo tengo un inmueble en prime location, espectacular, con los mejores acabados, ¿por qué te vas a ir a la renta fija cuando el mercado, cuando baje, serás el último en verte damnificado? Por desconocimiento, Carlos. Por desconocimiento o por el riesgo o por la aversión al riesgo. También puede ser otra cosa, que es la que tú has dicho. Una, la que yo he dicho, que son por los estatutos o por la fiscalidad que puedas tener dentro de la SOCIMI o demás, que luego se pueden hacer cosas que sean win-win para las dos partes, porque dentro de la legalidad luego hay la letra pequeña que se pueden hacer cosas, y luego lo que tú dices del banco, ¿no? Muchísimas veces uno se da cuenta es de quién tiene la otra parte, como operador, porque si es prime, si no tiene un problema de fiscalidad y quiere irse a un fijo, cuando, a no ser que quiera vender porque las yields, luego tenemos que ver, ¿no?, qué tipo de inversores, porque dependiendo del inversor no es lo mismo dentro desde un hotel, hostales, cualquier modalidad, las yields de salidas cambian dependiendo de la modalidad. Pero ¿no? fíjate que también depende del tipo de inversor. Absolutamente. Hubo una operación en Barcelona que fue el Pullman
con contrato de gestión se cerró al 5,2 o por ahí. Hotel 20 años, súper estable, el cash flow era súper claro y el inversor pagó, no sé, 100 y pico millones de euros. Pero mira, nosotros escuchamos en esos 2 días algo muchísimo importante. Yo trabajé 20 años en Banco Santander, en banca corporativa en Portugal, y sé cuál es el nivel, la cultura de riesgo de Santander, y era muchísimo difícil hacerlo. Y nosotros ayer y hoy escuchamos a Joaquín Linares aquí hablando que Santander está abierto a eso y que ya ha hecho y que quiere operaciones de flex living. Eso es un nuevo... Eso es muy importante porque Santander es un banco... Gracias a la crisis financiera y para rematar el COVID, que tuvieron que entender bien el negocio y que cada vez conocen mejor el sector. Tienen que ir por las tendencias y la demanda es esa. Y tenemos O sea, también pensábamos hace unos años que la renta fija era la panacea que nos daba toda la garantía de todo el mundo, ¿no? Y cuando hemos visto la crisis del 2008, donde allí ya, ostras, que cuando... Tampoco al propietario vaya por delante, al propietario no le interesa que el operador no le pague, esto está claro, y tampoco le interesa que le deje el inmueble, o que le haga un default, o que se quede allí a perpetuidad hasta que lo logres echar. O sea, ninguna de las partes le interesa llegar a eso. Por lo cual, al final, si tienes un problema económico como operador, tendrás que entrar a negociar. Por lo cual, el propietario, eso de que lo tiene seguro el resto de su vida, la renta... Hombre, cuando pues, nos lo ha demostrado 2008, nos lo ha demostrado el COVID, entonces simplemente ahora se están dando cuenta de decir, oye, es que cuando las cosas van muy bien no estoy allí y cuando realmente las cosas van muy mal estoy allí, sí que me toca estar allí. Entonces, esas cosas es las que nos están haciendo cambiar el paradigma. Yo lo que sí veo es algo súper sorprendente. Yo tengo mi razón, pero os dejo a vosotros a contestar. En el alojamiento turístico flexible, vivienda turística, apartamento turístico, todos los modelos que queráis, el que aparezca un modelo de gestión es súper fácil, o sea, o mucho más fácil. En cuanto tienes un hotel en el centro de Madrid, en Gran Vía, el propietario te dice arrendamiento fijo. Y si entra un variable, bueno, es un variable del 10% de la renta o algo pequeñito. Pero la gente no se plantea no ir a compartir con el gestor un 70-30 o bueno, cualquiera de los modelos presentes. Yo creo que, como están diciendo, justamente eso está cambiando ahora, porque nosotros seguimos firmando casi todo de renta fija, también por el tipo de propietario, o sea que cuando son promotores o fondos que quieren darle salida, o sea que nosotros solamente tenemos en operación una tercera parte de nuestra cartera, el resto todo se está construyendo y desarrollando. Cuando son principalmente promotores, principalmente fondos que le van a vender, van a enfocarse sobre todo en las garantías y en la renta fija. Ya, pero en tu caso Limehome es una marca súper reconocida, súper conocida, ya se financia y puede llegar el momento que la gente te firme un contrato de gestión porque tiene la confianza en que tú se lo vas a hacer bien con renta fija o con contrato de gestión. Sí, pero eso si es un operador más pequeño no es tan fácil, ¿eh? Sí, o sea que eso empieza yo creo que a ocurrir ahora, porque hemos empezado unos cuantos operadores a ya tener ese track record pues de 5, 6, 7, 8 años donde dice, bueno, parece que es algo real. Y también porque son edificios enteros, grandes. Cuando es mucho a lo mejor el más pequeño, el más vacacional, que es como empezaron muchos de estos, pues sí, hay muchas empresas pequeñas que hacen de gestión. Para empresas grandes como nosotros también tiene que compensar el sistema de contrato de gestión, pero principalmente yo creo que es todavía los propietarios, el tipo de propietario y que el que quiere darle salida. Y el tipo de capital. Y el tipo de capital que todavía está enfocando en esa renta fija o ese renta fija con variable, que básicamente es lo mismo con un poco de upside en cómo van los resultados de ese año. Al igual que antes yo decía que es importante entender el inversor, el propietario, qué tanto se cree su propio activo. Creo que nosotros como operadores, o al menos la compañía a la cual yo dirijo, si yo veo un activo que la persona que tengo delante tiene un activo importante en el cual yo sí que me creo, ¿cuál es el sentido de irme al management? Yo quiero tener un activo a 20 años, quiero tener la posesión. ¿Cuál es? Si yo me lo creo. Entonces, también como propietario, el que esté en la sala y sea propietario o gestione fondos y demás, es también ver un poquito qué tipo de operador tienes delante. Si yo tengo un activo en la Gran Vía, opero 4.
O sea, que algo de la Gran Vía de Madrid sé. Y me voy a un contrato de management. Es que como operador, ¿cuál es la razón? Porque si yo me creo en ese... Al igual que antes decía, si el propietario se cree el activo, se va a ir a un contrato de management porque él quiere el mayor beneficio. Y a la inversa, si es que yo soy el operador y me creo el activo, lo que quiero es un contrato de arrendamiento con las mínimos y que no me moleste y yo poder tener un activo en posesión mío, porque el propietario será propietario legal, pero yo tengo 20 años la posesión, por lo cual espero ya estar jubilado cuando lo tengan que entregar y tengo toda la vida para ganarme el dinero. Y ahí está el negocio. Entonces, ¿qué queremos? ¿Quieres ganarte un management que al final, qué puede ser? El mercado es el que es. Un management suele estar en torno al 10% del revenue, dependiendo de cómo lo tengas configurado, dependiendo del tipo de activo y demás, pues oye, puede ser en esos entornos. ¿Tú quieres eso o quieres la chicha, de verdad, no? Entonces, y además que el management también, perdona, ahí tiene una peculiaridad, que el management haces un underperformance, seguramente todos los contratos en management, aún el propietario te pone un underperformance, a los 20 años que tú estás firmando un contrato en management, que te crees que será tuyo durante 20 años, final, como hagas un underperformance, te echan y chau, facilito, chau. Y chau. En cambio, en un contrato de arrendamiento, la única forma que me van a echar es si hago un default y no le pago es la renta. Y se acabó. Por lo cual, el control lo tengo yo de su activo, él deja de ser es propietario porque el papel notarial lo dice, pero realmente los próximos 20 años soy yo. O sea, que yo creo que hay operadores para todo tipo de propietarios. Esa es la clave. O sea, creo que él dice, sí, pero hay que encontrar... Os voy a dar mi teoría y vosotros me decís qué tal. La realidad en la vivienda turística o en el apartamento turístico o en la media estancia, larga estancia, todo es mucho más sencillo. Yo creo que el propietario pequeño inversor entiende mejor que si se le va el operador puede alquilarlo en larga estancia y no tiene ningún problema, mientras que en el hotelero hay un desconocimiento de cómo funciona la industria. Y si se me va Carlos, ¿a quién meto? Absolutamente, porque en el hotelero tienes una corta estancia y probablemente tendrás restauración, tendrás un puñado de personal, tienes que tener recepcionista mañana y demás. Y tienes un pasivo laboral que allí, a ver quién lo sume, ¿no? Pero, y uno se cree que el service apartment, que son automáticos, venimos aquí los tres operadores porque realmente estábamos todos los días en la playa, ¿no? Porque es que funcionan solos. No, oye, hay que currar, hay personal, hay camareras de piso, hay gente de mantenimiento, hay quejas, hay bookings, hay comisiones, hay un montón de cosas. Pero visto desde fuera, probablemente el profano dice, hombre, si tengo un edificio aquí en Málaga de 10 apartamentos... Es la justificación que le veo a que haya tanto contrato de gestión. Esto tiene pinta de ser fácil. Lo meto en booking que se va a vender solo, llamo a alguna chica o un chico que me limpie de vez en cuando y esto tiene que ser una pinta de ser la panacea. No, que yo no sé... Yo tengo más o menos en el equipo son unos 500 y pico personas. Oye, hay que pagarlas todos los meses, generan sus problemas, sus bajas, sus cosas. Y ahora vendrá el gobierno que nos reducirá la jornada laboral. Pero bueno, oye, cambiaremos de tema. Ahí no nos meteremos, porque vaya... Jorge, si me permite volver otra vez al objeto de la financiación. Tenemos que ver que, aunque tenemos incertidumbre legal en Flex Living, en ese entorno, aún no tienes histórico de... ¿Cómo es en Portugal? Habla, si puedes hablar. Es igual. En Portugal tenemos las licencias que vosotros llaman BUT para alojamiento local y tenemos los emprendimientos turísticos, que son los hoteles. Pero aún tenemos incertidumbre y eso para financiar es crítico. Para un banco poder tener confianza para... Y otra cosa, no tienes data, no tienes histórico, no tienes 10 años de una operación, no tienes muchas operaciones que van bien y una otra que puede ir mal. Y eso por los bancos es crítico para poder decidir. Cuando sale un producto como este, como el Flex Living, que aún el mercado está... Nos pasaba, nosotros cuando abrimos el primer co-living, hablamos de hace unos 10 años, y no le llamamos ni co-living, porque no sabemos cómo se llamaba ese producto. Ahora todo el mundo sabe lo que es un co-living, ¿no? Claro, los bancos te veían raro, la sociedad te veía raro, ahora ya se está más popularizado. Pues claro, ahora le metemos el Flex Living y ¿qué es el Flex Living? Uno le llamará Flex Living, el otro le llama... Si es que no le llamamos ni igual los que operamos, o sea, a ver si algún día nos ponemos de acuerdo. Residencia, estudiantes para adultos. Sí.
no estoy... Hay ciertas diferencias. Yo gestiono unas 1000 habitaciones en residencia de estudiantes y ahora tengo varios flex living y te diría una lista de bastantes diferencias. Pero sobre todo lo que... pasa esto, que los bancos no tienen un track record, igual que muchos fondos, tampoco saben exactamente cuál será la salida de la yield, porque en un flex living que tienes corta estancia, y aquí ahora quizá cambia un poquito, que no es contratos, más temas financieros, el flex living, ¿qué pasa? Que aún no ha habido track record en el mercado para ver cuál es una salida de un flex living, ¿no? ¿Cuál es la yield? ¿Es la yield más tirando a la hotelera o es la yield más residencial? Porque claro, como te equivoques de yield, la yield hotelera, dependiendo de qué sitios, te puedes ir al 3,5 o hasta al 4 o al 5, pero también en otros te puedes ir al 6 o al 7. Entonces, oye, que te puedes equivocar allí de muchos millones de euros. Como no hay ese track record en el mercado, pues hay esa incertidumbre, no por el operador, sino por la salida del fondo. Y allí dependerá quién es el propietario, quién es el inversor, porque si tiene una salida que necesita la yield, o es institucional que quiera más largo plazo, o cuáles son sus fundamentales. La salida, ¿no? hay que hacerla al 7 y si luego hay sorpresa y te sales al 5, pues yo feliz. aquí esto sí que hemos visto una evolución los últimos 5 años. O sea que en Flex Living yo creo que, como dice Carlos, todavía no, pero en lo que es apartamentos turísticos, o sea que no viviendas de uso turístico, no residencial, sino un terciario comercial con licencias específicas de apartamento turístico, yo cuando empecé hace 5 años no había transacciones. Y ahora mismo, 5 años después, o sea, nosotros hemos tenido ya en cartera unas 11 transacciones de producto que se ha ido rotando, pues de promotor a propietario o de patrimonialista a patrimonialista, ya se empiezan a ver esas yields. Entonces, eso es lo que necesitas para que fluya el dinero en este mercado y diga, ah, vale, esto realmente tiene sentido. Igual que el hotelero lleva haciendo esto durante 50 años. Yo creo que en los próximos años, sin conocer yo Flex Living, porque no es nuestro enfoque, ocurrirá lo mismo, empezar a ver esas transacciones. Pero lo que son apartamentos turísticos, el service apartment, que al final es una estructura legal muy parecida al hotelero, o sea que bueno, esta es debajo del segmento de hotelero, ya hay transacciones y ya puedes ir a ver cuáles son los yields por ciudad y por tamaño, y eso ya da una confianza. O sea que yo hablando con los bancos ahora, como hace 5 años... Completamente diferente. Y tienes otra cosa, que es imagina que tienes que hacer un step-in. Imagina que tienes que cambiar el operador. Tú no lo tenías, ahora tienes. Ahora tienes quien lo haga, quien tiene histórico, quien tiene experiencia. Hay muchísimo más conocimiento en el mercado. Bancos, inversores, claro, consultores, 1000 cadenas... Nosotros también empezamos en 2019 con el modelo de Flex Living y era muy difícil de explicarlo. No de financiar, de explicarlo, de decir lo que estábamos haciendo, de comprobar que era algo que podía dar. Y nosotros ahora operamos Flex Living en España, estamos construyendo en Grecia y estamos construyendo en Alemania, perdona. La banca lo entiende, la banca ya lo entiende, se puede hablar y financian al propietario, nos financian, o sea, todos hay esta relación. Lo que me ha costado más probablemente en el último año es el senior living que hemos abierto en Alicante. Creo que me dijeron que era el mayor senior living, no lo sé, no tengo las estadísticas. Y ese me costó un poquito más, pero os puedo decir que está financiado con banco, que el banco lo ha entendido, ha encontrado el modelo de negocio, pero creo que es el momento en el cual el promotor o el comprador o el que se tiene que sentar con el operador y los dos ir de la mano para hablar con el banco. Como vaya el propietario solo, oye, suerte, puede ser. Como vaya el operador solo, no tiene ningún sentido. Pero yendo de la mano y luego viendo es el track record del operador. ¿Qué uso urbanístico tiene ese senior living? Pues ahora me pillas, no te sé decir. No, ahora aquí me pillas, no te sé decir. Me has pillado. Yo... Un poco, no cambié totalmente de tema, pero hablando del tema de rentas fijas, rentas variables y contrato de gestión, hemos hablado mucho del tema financiero, de bancos, pero otro componente muy importante es el tema de la marca. O sea, que somos todos empresas muy jóvenes, donde no tenemos ni track record, ni, seamos honestos, no tenemos marca todavía. Entonces, eso también dificulta mucho la creación de valor en lo que son contratos de gestión. Los contratos de gestión aportan muchísimo más valor cuando la empresa, la operadora, tiene una marca fuerte. Pero vaya, que eso no es preocupante, esto ya está inventado.
¿sabes? Cuando entraba un operador internacional en España, que lo hicieron muy bien, tanto Holiday Inn Express como Accor con Ibis, entraron comprando ellos, desarrollando ellos o, en su caso, alquilando ellos. Cuando ahora ya se han visto fuertes y grandes, pues empiezan a vender su modelo. ¿Cuál es? Gestión y franquicia. Yo creo que la naturaleza nos irá llevando, o sea, al final lo que hemos visto en los últimos 10, 15 años es que apartamentos turísticos operadores hay muchísimos. O sea, del tamaño probablemente de los nuestros ya no hay tantos. Entonces, está muy fragmentado. Yo creo que en algún momento el mercado se irá uniendo los operadores o algo irá pasando. Y al final las marcas, lo que estamos intentando nosotros es construir una marca reconocida con unos estándares y con unas bases que sean replicables y den confianza al cliente y al mercado. El que duerme, al banco y al inversor, para que de esta forma estemos todos cómodos. Esto tardaremos. Ya estamos, y todos hemos empezado con contratos de arrendamiento, ya hemos empezado también algunos con contratos de arrendamiento con algún variable, luego hemos pasado también al contrato de management que va goteando de vez en cuando. No hemos hablado aquí de la franquicia, pero ¿por qué? No lo hablamos aquí, o por lo menos yo, porque aún no estamos allí. Necesitaremos probablemente 10 años para que con una estructura mucho más geográficamente, mucho más abierta y con una notoriedad de marca mucho más grande, ¿no? Y más que competir, es importante que lo hagamos todos bien. Porque puede ser fatal si hacemos errores. Imagínate, yo estoy también en coworking, WeWork. Está marcando el sector, marca la industria. Está más difícil conseguir una financiación para un proyecto de coworking porque has tenido un mega fail. Pero al final, cuando eres un innovador, un creador, claro que eso es lo que te puede fallar. ocurrir. Claro, ¿sabes? pero... Tú crees que va a haber un crecimiento de rentas bajo este modelo que, por ejemplo, en el Flex Living o en el Co-Living sí ha ocurrido, porque las rentas versus residenciales son muchísimo más altas, que no ha ocurrido en el tema del coworking. Perdona que ahí no estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo en la parte del daño que ha hecho empresas como esta, no voy a decir el nombre para no tal, pero yo creo que no es que hayan sido los primeros, sino es que su modelo y sus decisiones que han ido tomando las han ido tomando mal, y que creo que al final su modelo de negocio no era dar zonas de coworking, sino era crecer exponencialmente para ser vendida en el futuro. Entonces, como operador o como inversor, la contraparte tiene que saber en el momento que habla con el operador es cuál es la finalidad del operador. ¿Qué está esperando ser el operador? El operador, estás hablando con un operador en el cual simplemente está aumentando banco de camas para ser vendido y traccionado a un tercero. Es un operador que realmente es operador y se le dice ser operador, pero por detrás es tecnología, o sea, es una empresa tecnológica que ha encontrado cierto nicho tecnológico y por el camino hace check-ins y check-outs, pero que lo quiere vender como tecnología. Lo cual todos son yields distintos. Sacar una empresa high-tech, tienes unas yields como compañía, por lo cual le estás enchufando camas, porque lo que quieres es desarrollar tu tecnología y venderla, porque lo que vale no son las camas, son las tecnologías. O otro modelo de negocio que es meto cama, porque soy operador, pero lo que quiero es fondos de inversión para hincharme, para luego pasársela a otro. Otros que ha sucedido, como el que has dicho, no ha tenido tiempo de pasarle la pelota a otro. Y esto es como el globo, ¿no? Que se va hinchando y tiene agua, que a alguien le peta, pues le ha petado al mismo, ¿no? Entonces, creo que el inversor tiene que hacerse la pregunta también es ¿con quién me quiero casar el resto de 20 años? Es muy importante. Y tener la relación. Nosotros personalmente, más o menos tengo un equipo de unas 15 personas en el departamento de expansión y intento yo es conocer a los propietarios, tener una relación con los propietarios, y también me gusta antes de firmar el contrato, o sea, firmarlo con él y firmarlo y entender, porque tiene que haber feeling. O sea, no pretendo estar hablando con el propietario los próximos 20 años, pero sí que si cuando hay un problema es bueno que pero por lo menos es, oye, felicitarle las fiestas, tener una cordialidad, tanto porque él me puede necesitar en algún momento dado como yo le puedo necesitar a él. Y una pregunta, aquí todos vosotros hacéis sobre todo edificios completos, pero aquí en este foro hay muchísima gente que opera, gestiona o es propietaria de apartamentos independientes. ¿Cómo veis vosotros que va a continuar esto? ¿Se va a poder seguir manteniendo el modelo de tener 1, 3,
5 apartamentos sueltos, o creéis que la tendencia del inversor va a ser ir más a edificio completo? Yo creo que tenemos que separar si, bueno, es una decisión del inversor, porque yo creo que la mayoría de los apartamentos sueltos no suele ser un inversor que puramente lo invierta, sino que es operador propietario que se lo queda. Entonces, yo creo que más la pregunta es, ¿pueden existir los dos? Yo creo que totalmente, con fines muy diferentes. O sea que para operadores como nosotros no va a ser posible operar apartamentos sueltos o 2 o 3 por un tema de economías de escala, de operaciones, mientras que los propietarios individuales, si yo hiciese esto, pues 5 o 10 apartamentos, yo podría vivir de ello. Y si lo hiciese bien y lo puedo gestionar. Tú imagínate en un Madrid, que ya tenéis como 120 unidades. Igual la manera de crecer con un producto premium, imagínate, es coger pisos sueltos. Sí, pero ¿sabes? Yo creo que, volviendo a la misma respuesta de las economías de escala, no tiene sentido por un tema operacional, economías de escala, pero las dos pueden existir sin ninguna duda. Pero aparte después el tema financiero operativo, después está el tema legal. O sea que en qué sitio se puede hacer, en qué sitio se va a poder hacer en el futuro, que ahí también hay un poco más de riesgo. Pero yo veo compatibilidad entre los dos sin ningún problema. Pero son diferentes modelos operativos, diferentes necesidades de empresas o de personas individuales, y para mí tienen el recorrido los dos, con tal que la parte legal pueda funcionar entre ellos, ¿vale? Yo empecé a 15 años en alquiler vacacional y apartamentos aislados, y aún me parece casi imposible conseguir tener 1.000, 2.000 de calidad si no tienes eficiencia operacional. Porque al final eso es hospitalidad, eso es logística, no es tech, es un cliente, es una jornada de clientes, es los servicios que tienes que prestar, y por eso, claro que puede haber los dos, va a haber nichos de mercado. Sí, pero a largo plazo, de tus palabras, lo que intuyo es que la rentabilidad poco a poco va a ir bajando. Y después tener los propietarios y los inversores, es diferente. Un propietario tiene sentimiento por lo activo, por lo... Un inversor, no, un inversor... Y creo que nosotros, ninguno de los tres que estamos aquí, ese tipo de producto crea marca. O sea, ese producto, aparte de ser operativamente complicado de gestionar en grandes compañías, pero ya te vas a otro tipo de producto y eso sí que es más boutique, más ad hoc y demás. Pero al volumen no vas a tener 1.000 villas separadas en distintos sitios. Cuando estamos hablando, si vamos a poner 1.000 habitaciones o 1.000 apartamentos repartidos por Madrid en edificios enteros separados, una locura. No tiene, y además no genera marca, porque los estándares son distintos, el producto es distinto, la experiencia del cliente absolutamente... entonces, yo creo que eso desaparecerá, tenderá a desaparecer por temas legales o por temas operativos, y se van a quedar pues a un entorno muy familiar, muy de gestión familiar, de demás. Y el resto, pues las empresas que irán sobreviviendo serán aquellas en las cuales cojan todo un producto, lo creen, experiencia, dinamismo, tecnología, homogeneidad de servicio, y eso es lo que tiene que ir por allí. Yo creo que no hablaremos de política, ¿no? No. Vale. Aquí ya sabemos que hay un problema legal, esto está claro. A ver si algún día en un Bitur podemos decir que definitivamente ya no hay problema legal y hay unas normas, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Mira, la última pregunta que os quería hacer es cómo influye, que yo creo que hemos ido contestándolo, pero en el modelo de gestión, en el tipo de capital que se capta, institucional versus capital privado. Yo puedo empezar aunque estoy con capital privado, mi capital. Claro que es un reto mucho mayor do que tener inversores, y va a llegar el momento que tengo que hacerlo, porque es imposible cubrir todo y claro que tienes que tener escala. Es imposible también, que estábamos hablando, de la misma forma que es muy difícil conseguir ser eficiente si tienes apartamentos aislados. En nuestros modelos tenemos que tener escala, porque invertimos muchísimo, porque tenemos equipas muy largas, y cada vez que generas más confianza al mercado, más fácil va a ser tener inversores interesados para estar con nosotros. ¿Te refieres a inversores en nuestras empresas o del real estate específico? Del real estate. Sí, yo creo que hay... Que estaba hablando de
sea, que yo creo que Al final es lo que decían uno de escalar el negocio. Sí, nuevamente yo creo que la respuesta, al final me doy cuenta que voy repitiendo mucho, no es lo mismo hace 5 años que ahora, o sea que como nosotros crecimos mucho y es lo que vi en el mercado, pues capital privado siempre, iba a capital privado porque, seamos honestos, era difícil convencer a un institucional que invirtiese en ti. Al final no nos engañemos, detrás de un institucional lo que hay son 50 privados. ¿Sabes? Que Sí, no pero quieren gestionar su family office y le dan 100 millones a BlackRock. Sí, pero es muy diferente porque la toma de decisión es totalmente diferente de un institucional que de un capital privado. Y la relación. Sí, cuando yo me Mucho más siento profesional. con un inversor privado, muchas veces el edificio, ellos mismos le dicen, mira, yo es que quiero un hotel, no quiero un apartamento turístico, porque lo que estaba hay diciendo. sentimiento, Sí. ellos No tienen voy a cierta totalmente financiación. racional, sí. Y es su propio dinero. Muchos son emprendedores, que esto lo diversifican, o patrimonialistas, mientras que un institucional, al final, no es su dinero, o sea, que son empleados que obviamente están intentando crear el máximo valor para esa institución, pero también están de una manera, no quieren cagarla. O sea, que no van a asumir el mismo riesgo que muchas veces el capital privado hace, porque tienen pues eso, su mandato, a lo mejor su bonus ligado. Financieramente, muchos de ellos son mucho más rápidos, tienen sus específicos KPIs que tienen que entrar, pero claro, no quieren ir con un chiringuito Limehome de hace 5 años, entonces quieren ver la cuenta de resultados, quieren ver que es una empresa que no va a ir a la bancarrota, que no va a desaparecer, quieren ver que ya eres rentable, o sea que, por ejemplo, los primeros 3 años a nosotros nos costaba porque perdíamos dinero. Pero sobre eso, todo, que si ha hecho contigo el Limehome de Madrid y el de Barcelona, te llama y, oye, tengo un proyecto para Lisboa, vente. Sí, eso ya está ocurriendo. Y creo que tengo nos otro en ocurre Málaga, y otro en nos ocurre a Hannover, y todos otro en no sé lo que dónde. va repitiendo. Yo creo que en los últimos años lo que hemos visto es puesto en el mercado muchos pisos pequeñitos o edificios pequeñitos de propietarios que les molaba el juego de ser empresario, que les molaba el juego de decir, oye, me voy a meter en el sector hotelero porque a todo el mundo le gusta, como cuando estudiaba a todo el mundo le gustaba tener un restaurante, mis amigos, y decía, pero no sabes lo que estás diciendo, o sea, el dolor de cabeza. Entonces les gustaba, cuando ya han visto que ya han jugado ese juego, ahora han dicho, se lo voy a dar a alguien que me dé una rentabilidad todos los meses y que siga jugando el juego por mí y demás, ¿no? Así hemos ido creciendo. Creo que esto lo vamos a ir viendo cada vez más porque también las generaciones, que algunos están cambiando o pueden ir cambiando y tal, van a estar diciendo, a mí no me dejes 10 apartamentos para que les mande un email para el check-in o con la clave de acceso de no sé qué tal, porque tecnológicamente tampoco están preparados para eso. Entonces, se lo enchufo a otro. Y lo que sí que estamos viendo es, como ya mucho más track record y mucho más mercado, es fondos institucionales. Al final nosotros, como para crecer al ritmo que estamos creciendo, yo no puedo estar firmando contratos de arrendamiento de edificios de 10 apartamentos porque me pasó, o sea, mi coste estructural de legales, de tiempo del departamento de expansión y demás. Entonces, llega un momento en el cual empiezas a hablar de 2 caminos. Un camino es cogerte todos tus propietarios y empezar a hablar, porque normalmente un propietario no solo tiene un edificio, sea fondo, sea lo que sea, pero suele tener más cosas. Y luego es empezarte a hablar con institucionales, con fondos y demás, para poder incidir lo máximo posible y decir, oye, hagamos un partner. Yo te enseño mi casa, hagamos un open books, confianza, te enseño mi casa y así empezamos a construir. Así es como nos ha ido pasando en los últimos 2 años, sobre todo, que me he dado cuenta que muchos propietarios, ya el primero lo han probado con nosotros y repiten el segundo. La ventaja que nosotros les ofrecemos también, que es distinta por modelo de negocio, no por ser mejores ni nada, es por modelo de negocio, es que muchas veces tanto los fondos como los propietarios que tienen edificios de apartamentos turísticos, quizá tienen 1, 2, 5 edificios de apartamentos turísticos, pero en su cartera tienen hoteles, tienen hostels, tienen residencias, tienen otras cosas, ¿no? Entonces nosotros les hemos brindado la posibilidad de que, oye, si estás contento conmigo, como te estoy operando el apartamento turístico y tienes una residencia de estudiantes, oye, también te lo puedo operar porque ya tengo 1000 habitaciones en residencia de estudiantes y este es mi track record, así las gestiono y así lo hago, ¿no? Entonces, bueno, ya genera esa relación
y esa relación para mí es importantísima, porque esa relación lo que va a hacer es que, y con mi gran amigo, porque nos llevamos muy bien, o sea, que vaya por delante, que nos llevamos muy bien, que ese propietario no esté discutiendo entre él o yo por 1.000 euros la habitación de alquiler, porque la relación humana va a hacer la diferencia. Entonces, allí voy a intentar poder frenar de que siempre me encuentre este señor en todas las operaciones que tengo. Pero bueno. Bueno, pues ya hemos acabado. Me quedo con que no existe un modelo claro ni exacto para todos los activos de manera genérica, que en algunos casos interesa alquiler, incluso a los propio operador. Si cree mucho en el proyecto, mejor alquiler en Gran Vía o gestión. De cada edificio y cada producto tiene su modelo. Nada. ¿Alguna pregunta? Fácil. Me van a contestar, pero es fácil. Cuando explicabas la relación a largo plazo con un propietario que creyese en su activo, estuviese en una zona prime en ciudad, para que él se sienta cómodo y no se plantee vender en un futuro y esté dispuesto a ir de tu mano durante los próximos 20 años, ¿en qué horquilla de rentabilidad se siente cómodo el propietario? No es una cuestión de rentabilidad porque dependerá del sitio, del tipo de activo y demás. Eso absolutamente. Entonces, para mí no es que se sienta cómodo. Que venda el activo no significa que no se sienta cómodo conmigo. Su modelo de negocio, como cualquier fondo, puede ser vender en 5 años, en 10 años o en 8, o puede ser que tenga un apretón o una necesidad en un momento dado y tenga que venderme el activo que yo le estoy operando. Pero también te digo... Del 3 al 7,5% hemos visto transacciones de Limehouse. Por lo cual... Claro, con esta horquilla no podemos. Entonces, seguro que acierta. Seguro que acierta. No. Es que es cierto. Es que es cierto. Sí. Entonces, para mí, la fidelidad del propietario me va a venir dada cuando el propietario me venga y me diga, tengo que vender este activo. Y tenga la confianza clara de decirme, por esta razón. La razón puede ser porque tenga que desinvertir y repartir a los otros inversores o tal, o la otra es porque considere que las yields han bajado a ese tipo de producto y demás, que es el momento porque está habiendo una subida de yields en el mercado y que yo le puedo ayudar incluso al análisis y demás, y en el momento ese, yo encantado que venda, si es que venda, o sea, que tú mañana cojas un activo y lo vendas por 100 millones de euros, imagínate, pongo un importe, es que sigues teniendo un problema, tú como propietario. Porque 100 millones en el banco tienes un problema. Antes tenías un activo, que tenías una rentabilidad, no tenías problema. Decides por alguna razón y vas a vender. Te queden 100 millones, 50 o 20 o hayas repartido, eso lo tienes que meter en algún sitio. Esto está clarísimo. Entonces, ahí la fidelidad será es que me llames y me digas, oye, me han quedado 20. ¿Qué tienes tú que puedo hacer? ¿Qué sabe tu equipo? Y allí me va a venir la fidelidad. La fidelidad me viene cuando el fondo de Singapur, que estamos operando un activo en Lisboa, me acaba de dar 2 en Gaia. Entonces, eso es la fidelidad que considero. Y ya para el último matiz, que a veces, y perdona si me extiendo, a veces nos centramos... ¿Quedan 3 minutos o no? Este sube. Vale. Vamos a quedar más. 5, 10. Nada, acabo con esto. Coño, ahora se me ha ido. Ya está, ya la he liado. El inversor de Shanghái... Perdona, lo que decía es que al final, dentro del equipo, nosotros somos un equipo muy joven, ¿no? Y para mí, cuando enfoco la comercialización al equipo, que hablamos de la comercialización, y si yo os hablo de comercialización, diremos mis clientes que se alojan, ¿no? Bueno, tengo 2 equipos absolutamente distintos. O sea, para mí, clientes tengo 2. Te tengo a ti como propietario y tengo el cliente que se viene a dormir. Entonces, mis estrategias son absolutamente, o del equipo, son absolutamente distintos. Mi equipo de expansión, que lo forman, que alguno está por aquí, que lo forman unas 15 personas, lo que tienen es que trabajarse el cariño al propietario, confianza, y luego saberles transmitir eso. Y al igual que cada cliente, cada recepcionista con su check-in lo tiene que hacer igual, ¿no? Entonces, hay que pagarles bien al personal para que eso ocurra. Sin duda. Gracias.